¿De qué se trata la nueva era de New Age? El movimiento nuevo que comenzó desde los años 70. En realidad, desde ahí es que se viene viendo ya este movimiento nuevo. No se le puede decir religión porque no es religión, pero más bien es una forma de ser espiritual. Voy a explicar un poco en este video de lo que se trata la nueva era o el New Age. Y así se dan cuenta los padres o los hijos o los sobrinos o los amigos de lo que se trata esto, de lo que muchas personas ahora están creyendo y ya se está estableciendo como una nueva religión, aunque ellos no le llaman religión, es una secta. Pero bueno, vamos a ir por paso. Las ideas y los objetivos de la nueva era, ellos van recogiendo, para que sepan, elementos de creencias orientales, del oriente, también del espiritismo, de las terapias alternativas, también de la psicología transpersonal, ecología, astrología, gnosticismo y otras corrientes. O sea, han mezclado, como nosotros decimos en Cuba, se han hecho un arroz con mango, de diferentes creencias, desde el oriente hasta África. Todo lo fueron mezclando para hacer una nueva creencia espiritual. Estos son mezclados y comercializados de muchas formas, proclamando el inicio de una nueva época para la humanidad en la cual ya no existirán divisiones y tratando de hacerte creer que eres parte de una conciencia universal. Eso es lo que ellos hablan mucho, una conciencia universal. Y que todas las religiones rinden culto al mismo Dios, ellos dicen, con distintos nombres. El movimiento de la nueva era promueve, por ende, el ecumenismo, que es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas. Es la tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. Eso es lo que se le llama el ecumenismo. Muchas personas me han preguntado qué es lo que significa, y entonces yo creo que les estoy dando la mejor respuesta posible. Ahora bien, ¿qué es la nueva era? ¿Es una secta religiosa? ¿En realidad tiene que ver algo con la religión o son creencias del hombre? Vamos a ver una cosa. Es una secta, pero tampoco lo es, según dicen ellos. Ni es una iglesia, ni es una religión establecida formalmente. Es una forma de ver, de pensar, de actuar, que muchas personas y organizaciones han ido adaptando para cambiar el mundo, porque eso es lo que ellos dicen, que necesitamos cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestras cosas de pensar y nuestras cosas de actuar. Y según ciertas creencias que tienen en común, piensan lo mismo. Las personas involucradas en el pensamiento de la nueva era son personas que creen que es posible un mundo mejor a través de la unificación de las religiones en una sola hermandad. O sea, ellos quieren que se haga una unidad de todas las religiones del mundo, pero en una sola. Vaya anotando de que es muy parecido a lo que el anticristo va a sacar en el momento que él se manifiesta al mundo, o sea, una sola religión. Y esa es la idea fundamental de la nueva era. Proseguimos. Síganme oyendo, porque yo sé que hay muchos que van a escuchar y decir, no, yo no creo lo que ella está diciendo. Bueno, ¿por qué le dicen que es una nueva religión? La nueva era habla de muchas cosas que están relacionadas con la espiritualidad. Sí, es verdad. Ellos hablan de Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia, etcétera, etcétera. Pero no es una religión establecida actualmente, no lo es. Toma diversos aspectos de muchos cultos, religiones, y toma muchos cultos y religiones y también de la ciencia, de la literatura y la fantasía, mezclándolos para dar respuestas antibíblicas a las preguntas más importantes de la vida. Y es así como ellos intentan introducir creencias acerca de vidas pasadas. Ya ahora vamos para regresiones. Eso es algo de que ellos creen muchísimo.
bajo hipnotismo, por supuesto, las reencarnaciones, que uno nace, vive un tiempo, un lapso de tiempo en la tierra, muere y después ese espíritu regresa y vuelve otra vez. A lo mejor yo vine de hombre la otra vez y esta vez vine de mujer y esta vez, la próxima vez, perdón, entonces ya no seré ni hombre ni mujer, a lo mejor puede ser un perro, un gato, un animal o una liebre, no sé. Pero en eso es lo que ellos se creen mucho. Y también ellos creen experiencias extracorporales, o sea, que salen del cuerpo, experiencias del espíritu saliendo del cuerpo y después regresa del cuerpo, y clarividencia. Esas son una de las características principales de la nueva era de New Age. Ahora, nos preguntamos, ¿quiénes pertenecen a la nueva era? Toda la humanidad está siendo conducida a esa nueva era. Todos, de alguna manera, están siendo conducidos. Si no es por las creencias, es por la música, programas de televisión, por novelas, programas televisivos, libros, panfletos, etcétera, etcétera. El proceso, y lo voy a explicar bien suave para que lo puedan entender. El proceso, globalización mundial y los tratados de libre comercio son algunos ejemplos de este camino a la unión de la humanidad, vamos a ponerle. En la actualidad ya existen organizaciones que se autodenominan de, entre comillas, de la nueva era. Abiertamente, cuyos nombres de fantasía tienden a llamarse institutos de estudios gnósticos, sociedades teosóficas y etc. Ahora vamos a ver qué es lo que cree este movimiento nuevo de la nueva era. En realidad, ellos son bien abiertos en creer que la verdad es relativa, por lo que cada individuo puede formular su propia verdad religiosa, filosófica y ética. Sin embargo, todos comparten lo siguiente. Y cuando yo digo que cada uno puede formar su propia religión bajo este nuevo movimiento de la nueva era, significa, y le voy a dar un ejemplo. Si yo creo que yo puedo limpiar mi cuerpo o sanar mi cuerpo a través de aceites, combino tal aceite con otro aceite, hago una oración y mi cuerpo sana, se revitaliza, yo no tengo por qué criticar o no tengo por qué no creer en que mi vecina o el otro que también cree en la nueva era, en vez de creer en los aceites, en las sanaciones a través de aceites, pues creen en la sanación a través de, vamos a poner, de incienso a diferentes dioses paganos, que ellos no le llaman paganos, por supuesto. Ellos le llaman seres altos, seres superiores. Como también se cree mucho en limpiar el cuerpo, el alma y el espíritu con piedras, limpiando los chakras, las energías, etcétera, etcétera. Yo lo voy a ir enseñando poco a poco. Entonces, como dije al principio, esta nueva era, esta secta de la nueva era, o esta creencia de la nueva era, en lo que yo creo no necesariamente tiene que ser en lo que cree el otro. Porque quizás el otro me diga, a mí no me gusta mucho lo de las piedras y las chakras, no creo mucho en eso. Yo más bien creo en la regresión, o sea, en caer bajo hipnotismo y así yo puedo regresar a vidas anteriores. Espero explicarme, porque estoy tratando de explicarme lo mejor posible para que me puedan entender bien. Ahora podemos entonces entrar con una tercera opinión o una tercera persona y diga, bueno, yo tampoco creo en lo de limpiar las chakras, ni las energías, ni tampoco creo en lo del regresismo, en donde yo me hacen una regresión porque lo veo es un poquito peligroso, pero me gusta entonces ponerle flores y frutas y incensios al Buda, al que la rasca en el ombliguito para yo tener más dinero. Creo que le estoy dando como 3 diferentes ejemplos de lo que encierra la creencia de la nueva era. Si no crees en una cosa, puedes creer en otra y puedes creer en otra, pero todas, según ellos, es una misma. Eso es lo que yo quería llegar. Y es válido. O sea, en la forma en que usted lo crea, no importa en realidad, porque todo
entra en conjunto, todo es una misma religión universal, que debe de ser algo muy aceptado en el mundo entero, lo que tú crees y lo que creo yo. Y se hace como un arroz con mango, vamos a decir así, vamos a cocinarlo todo juntos y es lo que vamos a creer todo. Tú lo crees de esta manera y yo lo creo de otra. Pero no hay un fundamento, no hay una palabra dirigida específica a cómo se debe de llevar la religión. Espero me hago explicar. Ellos dicen que el mundo está por entrar en un periodo de paz y armonía mundial. Eso es lo que ellos dicen. Señalado por la astrología como la era de Acuario. Escuche bien esto. Que la era de Acuario será fruto de una nueva conciencia de los hombres. Todas las terapias y técnicas de la nueva era pretenden crear esta conciencia y acelerar la venida de la era de Acuario. Ellos dicen que a través de esta nueva conciencia, el hombre se dará cuenta de sus poderes sobrenaturales y sabrá que no hay ningún Dios fuera de sí mismo. Escuche, no hay ningún Dios fuera de sí mismo, sino que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Ya eso es negando a Dios creador. E incluso, ellos dicen que somos dioses. Recordemos que Satanás convenció a Eva con estas mismas palabras, dando inicio al pecado original. Y eso, búsquelo en Génesis capítulo 3. Y a la pérdida del paraíso. ¿Por qué cayeron Adán y Eva? ¿Por qué fueron expulsados del jardín de Edén? Porque Satanás vino y los tentó. Y les dijo que Dios no quería que comieran de ese fruto, de ese árbol, para que ellos no supieran entre el bien y el mal. Y que ellos iban a ser dioses. Algo que hasta en algunas iglesias cristianas ya lo están diciendo, que nosotros somos dioses. Mire cómo Satanás se está infiltrando en el mundo, hasta del cristianismo, hasta dentro del cristianismo. Tenga cuidado, abra los ojos, indague bien antes de usted empezar a traer obsequios y antes de empezar a traer literaturas y empezar a leer cosas que simplemente vienen a alejarlo de Dios y enemistarlo muchísimo con Dios y acercarlo a la nueva era, que es el sistema del anticristo. Ok, seguimos. Ellos también proclaman que cada persona individual crea su propia verdad. No hay bien ni hay mal. Que toda experiencia es un paso hacia la conciencia plena, incluso que el bien no puede existir ni el mal tampoco. ¿Me está oyendo? O sea, todo no existe ni el bien, no existe el mal. Todo es perfecto, todo es permitido. Vaya llevando y vaya notando. Ellos también proclaman que el universo es un ser único y vivo en evolución hacia el pleno conocimiento de sí, y el hombre es la manifestación de su autoconciencia. Me explico. El universo dice que ellos, según ellos, es un ser único. Sí, solamente existe el universo, ok. Y que está en una evolución hacia el pleno conocimiento de sí mismo, de sí. Y que el hombre es la manifestación. El hombre es la manifestación de ese universo que está aún en evolución. Otro punto, ellos, según ellos, los de la nueva era, la naturaleza también forma parte del único ser cósmico y por tanto también participa de su divinidad. Todo es Dios y Dios está en todo. Todo es un Dios. Yo soy un Dios, tú eres otro Dios, el otro es un Dios, el pecador es un Dios, el asesino es un Dios, el árbol es un Dios, tal flor es un Dios, tal animal es un Dios. Todos somos dioses. Es aquí donde los grupos ecologistas entran en acción. Ellos dicen supuestamente que todas las religiones son iguales y en el fondo predican lo mismo y adoran el mismo Dios. Ahí sí estamos ya entendiendo bien por dónde vienen ellos. Por lo tanto, es aquí donde la religión universal toma forma. En un gran ecumenismo, como hablé al principio, ecumenismo religioso a través del cual un gran maestro extraterrestre que se llama Maitreya se erigirá como el gran iluminado que hará posible esta gran religión universal. Y tú te estás yendo
¿Por dónde viene todo esto? Porque si no se ha dado cuenta, todo es el anticristo que viene y que nos va a traer una, como nos dice la palabra del Señor, una religión universal. No por casualidad, déjeme decirle, a la Iglesia Católica Universal han venido proporcionando encuentros ecuménicos. Ellos están hablando mucho de hacer esta religión mundial, una sola religión mundial. Ellos dicen que hay maestros invisibles, escuche bien, que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les instruye sobre los secretos del cosmos. La Biblia, bien claro, que nos previene y advierte de esto. Él dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y esto está en Colosenses 2:8. Y por eso es tan importante cuando uno le hablan de tal movimiento nuevo, de secta nueva, uno involucrarse y pero buscarlo en la palabra. Siempre se lo vengo diciendo. Toda palabra que uno escuche, así sea de una iglesia cristiana, así sea de un mormón, así sea de un católico, de un testigo de Jehová, de un bautista, de un pentecostal, véngalo y búscalo en la palabra, que es la Biblia, escrita por hombre, inspirada por el Espíritu Santo. Esa nunca le va a usted ocultar, ni negar, ni mentirle en nada. Mira cómo ellos ya están diciendo que hay maestros invisibles que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les instruye sobre los secretos del cosmos. Usted está escuchando bien claro lo que yo estoy diciendo. Estoy explicando con palabras muy, no rebuscadas, palabras muy sencillas para que todos podamos entender en el peligro que podamos estar cayendo o que nuestros hijos puedan estar cayendo. Bueno, hijos y familiares y amistades también. También dicen que todos los hombres viven muchas vidas. Se van reencarnando una y otra vez y otra vez y otra vez hasta evolucionar en esta nueva conciencia. La Biblia nos advierte acerca de estas creencias en Hebreos 9:27, donde dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjese que claro le estoy hablando y con textos bíblicos. Ahora bien, cuando uno va a hablar con las personas que ya están practicando este nuevo movimiento de la nueva era y uno le hace ver o uno quiere hacerle ver que son parte de mentiras con el propósito de alejarnos de Dios, miren lo que muchos de ellos dicen. Ellos dicen, cuando alguien no acepta esta visión holística, según la llaman también, los adherentes a ella te dicen que tu conciencia todavía no está iluminada. Esa es la respuesta de ellos en libros y todos. Dicen que cuando alguien, yo o usted que me está oyendo, quizás todavía no ha creído en nada de esto y Dios quiera que nunca lo crea tampoco, ni lo acepte en su hogar, pero ellos dicen que cuando alguien no acepta esta visión holística, según la llaman también, es que la persona todavía, su conciencia no está iluminada o que su comprensión está condicionada por esquemas culturales y que todo es relativo, dependiendo de dónde hayas nacido y cómo hayas sido educado, y que estas limitaciones serán superadas en la nueva era. Te dice, no te preocupes, yo sé que tú no entiendes esto, pero ahora cuando ya la nueva era sea reformado, sea instituida en todos los países del mundo como una sola religión, una sola creencia, todo el mundo va a superar estas dudas que tienen. Ellos normalmente echan manos a testimonio de experiencias paranormales que son tan imposibles de verificar como lo son de desmentir. A veces se apoyan en mitos, en leyendas de las tradiciones de antiguos pueblos y desaparecidas de civilizaciones que evolucionaron. A veces toman datos de las creencias, de las ciencias y los aplican a la vida espiritual del hombre, como si las mismas leyes rigiesen en ambos mundos. Pero su creencia está apoyada en las experiencias paranormales que han tenido algunas personas y también están en leyendas de las tradiciones de antiguos pueblos y civilizaciones que ya no están en esencia, pero que fueron como los maestros de ellos, vamos a poner así. ¿Usted cree que hay lugar en la nueva era para el verdadero Dios, creador de todas las cosas?
El que nos creó a usted y a mí, Él creó al mundo, el cielo, las estrellas, el mar y todo lo que hay en ellos. De ninguna manera. El Dios verdadero es una persona. El Dios de la nueva era es todo y cualquier cosa. Un perro es un Dios. Una columna es un Dios. Yo soy un Dios. Usted es un Dios. Un caballo es un Dios. Una mata es un Dios. ¿Me explico? El Dios verdadero, el creador de todo, no se identifica con nada de lo creado e incluso prohíbe que se le compare con cualquier cosa creada. Y esto lo podemos ver en Éxodo 20, 3 al 4, 5 y 6. Léalo y búscalo. El Dios verdadero es infinitamente superior al hombre, pero se inclina hacia él para entrar en amistad con él y le juzgará a cada hombre de acuerdo a su respuesta a ese amor. El Dios de la nueva era, el Dios, entre comillas, de la nueva era, es el mismo hombre que está más allá del bien y del mal. En la nueva era, el amor más alto es el amor a sí mismo, humanismo. Uno se tiene que amar, uno primero, uno segundo y uno tercero, porque acuérdense que uno es Dios, según ellos dicen. Ahora uno se preguntará, ¿ellos hablarán algo de Jesucristo? Ellos dicen, en la nueva era dice que Jesucristo fue un maestro iluminado, mas entre muchos, un maestro ascendido. Lo ponen a Jesucristo como a la altura de lo que fue Mahoma, Krishna, Buda, incluso Gandhi. La nueva era dice que la única diferencia entre Cristo y los demás hombres es que Él se dio cuenta de su divinidad, mientras la mayoría de los hombres todavía no la descubren. Esa es la única diferencia, dice que hay. De esta forma, la nueva era le quita a Jesucristo su carácter único, irrepetible, de Hijo de Dios, y ridiculizan el hecho de que Dios se hizo hombre para salvarnos del pecado. Usted está viendo la mentira que Satanás ha traído al mundo, que lo ponen a él como un maestro, un simple maestro, pero bueno, vamos a ponerle que es un maestro ascendido y lo vamos a poner del mismo nivel que fue Krishna, como Buda, como Mahoma. Es lo mismo, es un maestro nada más. Es lo único que él se dio cuenta de que él tenía una divinidad un poquito más elevada, un poquito mayor que el hombre, pero más nada. Él no hizo más nada, ni era un hombre especial, ni fue un Dios, ni fue un Salvador. Nada de eso. Así que ellos son también en parte anticristo. Entonces, ¿usted cree que un cristiano verdadero puede aceptar la creencia de la reencarnación? En absoluto. La reencarnación es la creencia en una cadena de regresos a esta vida bajo diversos aspectos corporales. Si fuera cierta, mi libertad sería inútil y mis decisiones, luchas, esfuerzos y sufrimientos en la vida no tendrían ningún valor, pues a fin y al cabo tendría que hacerlo todo de nuevo, una y otra vez. Analice y piense. Si la reencarnación fuera cierta, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo no tendría sentido. En Hebreos 9:27 nos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez. Pero ellos dicen que uno muere y vuelve a nacer. Como le dije anteriormente, yo puedo venir hoy de mujer, me muero, entonces después mi espíritu viene y se encarna en un hombre. Después muero y después se encarna en un perro y después muero y se encarna en un caballo y después en una serpiente y después puede ser en una mata y después, no sé, ideas que solamente se le ocurre a personas que no conocen del Señor. Y con todo respeto, lo estoy diciendo la verdad. Hay música que también son de la nueva era. Cuidado con ellas también. Y esta música, la nueva era, se llama así porque se inspira en algunos temas de gran interés para la nueva era, como es la naturaleza, las religiones de los pueblos antiguos, las culturas orientales, etcétera, etcétera. Y esta música casi siempre es instrumental, mezclada con sonidos naturales. Sospechosamente es muy repetitiva y otras veces sin melodía alguna. Solo son sonidos de la naturaleza. El aire, las olas del mar. ¿Me está entendiendo? Esas son las características de la música de la nueva era. Ahora usted se preguntará, ¿está mal escuchar esta música? Bueno, la música de la nueva era es como cualquier otra música, en realidad, una combinación de sonidos más o menos agradable al oído. Lo que podría ser la mala sería utilizarla para introducirte en estados alterados de conciencia
o supuestos fines terapéuticos. Recordemos que la música en general es un lenguaje universal, eso lo sabemos todos, y bien pudiera estar claro que está siendo utilizada con fines estratégicos. La música, déjeme decirle, particularmente llama la atención los temas que son repetitivos, que intencionalmente están creados para que entres en trance. Cuando es algo repetitivo y repetitivo y repetitivo, es como que se va durmiendo. Es como que se va durmiendo el cerebro. Entras como en un trance. En otras palabras, entras en un estado de conciencia alterado. Nada que ver con las cosas de Dios. Para nada. O para prácticas de visualización. Eso le gusta mucho a las personas, visualizar. Visualización de que yo estoy sanando, visualizar de que yo estoy en otro mundo, visualizarme que estoy en el cielo, visualizarme que estoy en lo profundo del mar. Esas cosas tenemos que tener mucho cuidado. No podemos decir que la música New Age es mala, pero sí podemos decirte que debes estar atento a los efectos que este tipo de música provoca en tu estado de ánimo, en particular en tus creencias. Tengan mucho cuidado. Bien, conocemos que otros estilos musicales traen mensajes subliminables, por lo que la música New Age obviamente debe traerlos también. Sigo explicando. Ellos hablan mucho de la energía. Una de las ideas básicas de la nueva era es que toda la realidad visible, el hombre incluido, se reduce a una energía cósmica. Según eso, mientras el cosmos esté en fase evolutiva, su energía se manifiesta de muchas formas. Una piedra, el viento, la mente humana, etcétera, etcétera. Para quienes están siendo engañados con las enseñanzas de la nueva era, existen objetos, lugares y ejercicios que pueden aumentar nuestra capacidad y nuestro control de esta energía. En las ventas de cristales de cuarzo, en las pirámides, o visitar lugares sagrados o los llamados chakras del planeta, entre los cuales se menciona el área de la cuarta región de Chile y sus valles, específicas como el día de equinoccio primaveral, realizar ciertas posturas de yoga, etc. La gente que practican yoga tiene que tener mucho cuidado porque está relacionado mucho con la nueva era. Las posiciones de su postura, de cómo se sientan, cómo respiran, etcétera, etcétera. Estos programas de control mental, sanación y autosuperación son parte también de la nueva era. Muchos psicólogos y psiquiatras en la actualidad ya han sido imbuidos en la nueva era desde la perspectiva académica, sin siquiera ellos darse cuenta. Muchos estudiantes universitarios, por el solo hecho de permanecer en una carrera del área de la psicología, creen a sus profesores todo lo que se les enseña. Por eso es que yo siempre, y voy a hacer mucho énfasis en eso, tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros escuchamos y a lo que nosotros creemos y lo que entra a nuestro corazón, a nuestros oídos, que llega al corazón y se plasma en el alma. Cuidado con eso, porque los estudiantes están siendo contaminados, le creen a sus profesores de universidad y están introduciéndole la nueva era a nuestra juventud. Es así como en primera instancia les enseñan relajación que pueden aplicar y enseñar a sus futuros pacientes, que ayudan a inducir a un descanso profundo, eso es lo que ellos le dicen, para luego pasar el espiritismo disfrazado de visualización. ¿Me está escuchando? Otro ejemplo es el test de Rorschach, una serie de cartas con manchas que algo significan para quien las ve y que según la interpretación que le da a cada paciente revela características de su problema psíquico o emocional. Pero la cosa no queda ahí. Más tarde se pasa a terapias alternativas, en las cuales incluso se enseña o se utiliza el tarot, la cual es una práctica adivinatoria prohibida por Dios, pues es hechicería, no hay otra palabra. No le voy a buscar otra definición, es lo que es, hechicería. Por esto, tanto quien consulta a un psicólogo o un psiquiatra debe estar al tanto de esto, así como los propios estudiantes de psicología y los médicos que se especializan en psiquiatría. También los educadores deben de estar al tanto de esta maliciosa tendencia que tiene como objetivo final dar la bienvenida a la apostasía mediante el rechazo a la verdad. Ustedes están escuchando y me están entendiendo.
al final del video le voy a dar una página para que ustedes, y la voy a escribir para que ustedes me manden preguntas, si solicitan cualquier oración o pregunta, y yo con mucho gusto les voy a contestar, porque esto es largo y extendido. Lo que lo voy a hacer es lo más corto posible. Ahora, ¿sirven estas nuevas técnicas de meditación que la nueva era está implantando? Esta nueva era no tiene ningún reparo en mezclar formas religiosas de tradiciones muy diversas, aun cuando hay contradicciones de fondo. Hay que recordar que la oración cristiana se basa en ¿qué? En la palabra de Dios. Lleva al diálogo amoroso con Jesucristo y desemboca siempre en el amor al prójimo. Las técnicas de concentración profunda y los métodos orientales de meditación encierran al sujeto en sí mismo. Le impulsan hacia un absoluto impersonal o indefinido y hacen caso omiso del Evangelio de Cristo. Eso es lo que menos quieren escuchar. Las personas ya cuando están bien mezcladas y quieren meditar y encender incienso a su Buda, ya ellos no quieren saber de Cristo. Es algo como que le entra el espíritu ese del anticristo. Ellos que estuvieron ligados a la meditación y le deben de dar muchas gracias a Jesucristo si ya no la están practicando, la verdad. Pero bien ustedes saben que esto es como una droga que los hace sentir tan bien que se encierran en eso y se relevan contra la Biblia. La meditación los lleva a un estados alterados y llega el momento en que comienzas a ser tan receptivo al mundo espiritual que no te das cuenta cuando a través de la visualización estás practicando el espiritismo. Y tenga mucho cuidado con esto. Una vez dentro de esto, solo la fe en Cristo y la oración te ayudará a salir de esta droga espiritual. Si es que has caído, algunos de ustedes, en adorar, estar en estas meditaciones largas y que sienten una paz interna, tengan mucho cuidado, porque están cayendo en prácticas del espiritismo. Pero pueden orar siempre y tener mucha fe en Jesucristo, y yo les aseguro que la oración los ayudará a salir de esto, porque esto le llamo una droga espiritual. El Espíritu Santo de Dios, que Jesús nos dejó en la tierra, actúa en la medida que las aceptas como tu único Salvador y guía. Dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice en Efesios 6. Debo de agregar, antes de que se me olvide, sobre el yoga. El yoga es una introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo. Y las escuelas de yoga comienzan por atraerte diciéndote que se trata de ejercicio físico, que te ayudan a tu mente. Sin embargo, luego comienzan a introducirte al hinduismo, enseñándote las chakras, los chakras de tu cuerpo y del cómo activarlos. La palabra yoga significa unión. No sé si lo sabes, si algunos de ustedes practican yoga, pero te aseguro que no se trata de una unión con Dios, sino de una preparación psíquica y espiritual, de modo que seas receptivo o receptiva a los espíritus que no son de Dios. Siento decir esto porque yo tengo personas que yo conozco que practican el yoga para relajarse, para ellos bajar de peso, para tener una comunión espiritual, dicen ellos. Pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, una de las cosas que yo quise averiguar es por qué la nueva era da tanta importancia a la astrología, al horóscopo, al tarot, al contacto de los espíritus, y etcétera, etcétera. La adivinación y el espiritismo siempre han provocado la curiosidad de la gente y son un buen gancho, vamos a decirlo, para atraer a las personas que desconocen que son prácticas que provienen del maligno y de sus ángeles caídos. La nueva era llama a estos ángeles caídos espíritus guías. ¿Me estás oyendo? Ellos no le dicen demonios ni ángeles caídos. Ellos le dicen que son espíritus guías y pretenden ponerte en contacto con tu espíritu guía. Mire qué cuidado tenemos que tener, porque te ponen en contacto con un demonio.
La nueva era es solamente el renacimiento de Babilonia. Mis amigos, mis hermanos en Cristo, y sus prácticas en todo su esplendor, como son el ocultismo, la magia, la astrología y el espiritismo. Lo único que ha sido adaptado al siglo XXI. Un poquito más moderno, vamos a ponerlo. ¿Me explico? Déjeme decirles algo, que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Y eso lo podemos leer en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 2. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primeras de Timoteo 4:1 lo dice. Y déjeme explicarle, voy a parar un poco de hablar, un segundo solamente, de hablar sobre la nueva era para yo explicarle lo que significa la palabra apostasía bíblicamente hablando. Es rechazo, la apostasía es rechazo de la fe verdaderamente cristiana. La apostasía es mezclar el cristianismo con creencias no cristianas. La apostasía es abandonar las enseñanzas entregadas en las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, y dejarse influenciar por creencias extra bíblicas. La apostasía es desvirtuar las escrituras cristianas, modificarlas o interpretarlas de acuerdo al pensamiento de una institución que se haga llamar iglesia, grupo gnóstico, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y la apostasía es alejarse del fundamento bíblico. Y el Señor aquí muy bien nos dice, aquí muy bien la palabra, nos dice, inspirada por el Espíritu Santo, en 2 de Tesalonicenses 2:2, que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía tiene que venir al mundo entero. Y ya le expliqué lo que la apostasía es: el rechazo de la fe, es mezclar el cristianismo con creencias no cristianas, es abandonar las enseñanzas entregadas en las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, es modificar o interpretar de acuerdo a los pensamientos de una institución que se haga llamar Biblia, etcétera, etcétera. Esa es la apostasía que habla aquí el Señor. Ahora, usted debe saber cuáles son las organizaciones que promueven la nueva era en los países de habla hispana, porque este video lo estoy haciendo ahora en español. Estos promotores de la nueva era, desde numerólogos, brujistas, que te leen el horóscopo cada mañana por la radio o la televisión, o aquella persona que realiza sanaciones a través de velas y saunomerios, hasta las famosas personalidades en los medios de comunicación que se dedican a temas de exoterismo comercial y popular o temas de ovnis. Muchos animadores de televisión lamentablemente se ven envueltos en estas prácticas, probablemente sin saber lo que hacen ni lo que dicen la mitad de las veces. Pero esto no es todo. Ya existen organizaciones internacionales que operan en América Latina. Por ejemplo, está la Sociedad Teosófica, fundada en el 1875 en Nueva York por la rusa Elena Petrova Blavatsky, espiritista y medium. Su doctrina es una mezcla de espiritismo, ocultismo, principios gnósticos y espiritualidad oriental. Las creencias principales de la sociedad incluyen la reencarnación, la comunicación con maestros ascendidos, al yoga y a la astrología. Muchas de estas escuelas de la nueva era, ellos acuden a las enseñanzas de que esta rusa, que ella le dejó escrito estos libros. La nueva Acrópolis es fundado en Argentina en el 1957 por Jorge Ángel y Braga. Es un grupo cultista y gnósticos inspirado principalmente en los escritos de esta misma rusa, de que le acaba de mencionar, que se llama Blavatsky, y una mezcla de los conceptos de pensadores antiguos. Sus miembros buscan un estado, dice que espiritual, superior, a través de las sugestivas ceremonias de indicación y la utilización de muchos. Estos son muy sospechosos, símbolos y ritos típicos de grupos paramilitares. Control Mental Silva. Esto fue fundado en Laredo, Texas, en el 1966 por un señor que se llama José Silva. En el 1914. Consiste en cursos breves de técnicas de control interno y concentración por las que se busca controlar las ondas mentales hasta alcanzar la sobreconciencia o el dominio total de sus estados mentales.
El método contiene elementos de espiritismo y sutilmente lleva a sus practicantes al pateísmo. Pateísmo. ¿Qué cosa es el pateísmo? Vamos a averiguar. El pateísmo es el sistema de creencia de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios. Esta doctrina fisiológica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. En otras palabras, la existencia de todo lo que fue, es y será puede ser representada a través de la noción teológica de Dios. Eso es lo que le llaman el panteísmo. Yo les he dado una explicación de cómo fue fundado, de los libros en que ellos se basan. Yo sé que es un poquito pesado tener que oír todas estas informaciones, pero es que viene es muy conveniente llegar a la conclusión de dónde ellos están sacando estas ideas, de quiénes fueron los inspiradores de la nueva era. Ellos piensan que como único, esto es una doctrina que como único hay salvación es cuando el hombre cambie su conciencia, su forma de pensar, pero el hombre mismo, nadie puede salvarlos a ellos, y mucho menos Jesucristo. Ellos no apoyan esa creencia. Y a pesar del hecho de que muchos de los maestros del método hablan un lenguaje cristiano, y observen y tengan mucho cuidado, porque ellos hablan lenguaje y palabras cristianas, aseguran a sus clientes que el método les ayudará a su vida espiritual. Hay elementos del programa incompatibles con la sana doctrina cristiana, y la organización de este Silva en México se ha dedicado a recabar firmas de sacerdotes y monjas que aprueban el método, de modo que estos sacerdotes influyan y avalen el Silva Mind Control, así como se llama, el control de la mente Silva, a través de la ignorancia por parte de feligreses católicos. Ahora vemos la meditación trascendental, fundada en el 1958 por Maharishi Mahesh Yogi en India, pero no se popularizó hasta el 1967, y gracias a la publicidad ofrecida por los Beatles, los cantantes Beatles y otros artistas famosos de la contracultura de los años 60. Es su doctrina, que nace del hinduismo, se busca la iluminación de la conciencia por la reflexión personal mediante la repetición de mantras, palabras sagradas y ritos, y se verá a Maharishi y el Gurú Dev como santos y mensajeros divinos. La Gran Fraternidad Universal, esta es otra, fundada en 1948 en Caracas por el francés Serge Reynal de la Ferrière, nacido en el 1916 y murió en el 1962, quien era muy activo con grupos de teosofía, astrología y la masonería. Su doctrina se basa en prácticas astrológicas, esotéricas y ocultistas, y afirma que todas las religiones son iguales, aunque favorece creencias hindúes. La Iglesia de Cienciología Dianética, fundada por L. Ron Hubbard, nacido en el 1911 y muerto en el 1986. Este novelista de ciencia ficción, que en 1950 publicó Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, un manual de autoconocimiento y desarrollo de potencialidad humana basada en el análisis de experiencias previas al nacimiento. Las asociaciones de médicos más prestigiosas de Estados Unidos han condenado repetidamente las teorías y las terapias dianéticas como totalmente carentes de base científica y dañosas para la salud mental. O sea que te llevan a un regreso antes de tú haber nacido, para que entiendas. Y esa teoría es que todos los males humanos son causados por engramas negativas que se graban en el inconsciente del hombre y provocan estragos continuos. Y para librarse hace falta una audición de parte de un experto que recomendará una serie de cursos que supuestamente llevará al cliente al estado claro o libre de engramas. La reencarnación y las experiencias extracorporales forman parte de la doctrina de esta secta. Y Hubbard también tiene escritos que atacan duramente al cristianismo, así que nada que ver
con el cristianismo. Todos estos están relacionados con la nueva era. Estos son los libros y podemos decirle, los padres de este culto, la nueva era, y ninguno de ellos apoyan el cristianismo, y mucho menos adorar a un Dios creador. La iglesia de la cienciología ha sido definida como una secta destructiva y belicosa, y sostiene muchas asociaciones de carácter social y humanitario para lograr mayor aceptación en la sociedad. Por ejemplo, Narcano y la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos, asimismo varios conocidos actores, han caído en la cienciología. Ahí vemos a un Tom Cruise, cayó en eso. La nueva era ya está aquí, y todo verdadero cristiano debe estar al tanto de la Babilonia del siglo XXI y alertar al resto de los cristianos y de los no cristianos acerca de los alcances y fines que persigue. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, según 1 de Timoteo 4:1. Por último, quisiera hacer una oración para todos los que han entrado, todos los que están escuchándome, cualquier persona que ha podido caer bajo este culto, esta secta, este nuevo movimiento de la nueva era a través del yoga, hinduismo, chinos universales, budistas, quisismo, encendiendo velas, encendiendo incensios, limpiando supuestamente sus chakras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que reconocer que hemos sido un pecador y tenemos que aceptar que necesitamos hacerle una oración de perdón para que nos dé una nueva esperanza y un nuevo comienzo, y todos nuestros pecados son borrados por Dios, y que perdone todas nuestras maldades y que nunca más volvamos a creer en cosas falsas. Y si tú has reconocido que has estado pecando contra Jesucristo, contra nuestro Redentor y nuestro Salvador, entonces has comprendido cómo ir al cielo. Y la pregunta es, ¿ahora estás listo para recibir el regalo de Dios, su Hijo Jesucristo? Si es así, cree en Cristo, arrepiéntate de tus pecados y entrega el resto de tu vida a Él como tu Señor. Vamos a orar. Repite después de mí. Padre, sé que hemos quebrantado tus leyes y que mis pecados me han separado de ti. Estoy sinceramente arrepentido o arrepentida y ahora quiero apartarme de mi pasado pecaminoso y dirigirme hacia ti. Rompo, Señor, todo ligamento, todo juramento, toda brujería, toda hechicería, todo espiritismo e hinduismo, en el budaísmo, Señor, toda vela encendida, todo conjuro, Padre Santo. Yo rompo todo pacto que hice con Satanás sin darme cuenta que yo estaba cayendo, Señor, en una secta y en un ocultismo, Padre Santo. Yo te pido perdón por eso. Por favor, perdóname y ayúdame a no volver a caer en nada de eso de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de la muerte y que Él sí está sentado y vivo y escucha mi oración. Invito a Jesús a que se convierta en el Señor de mi vida, a que gobierne y reine en mi corazón de este día en adelante. Por favor, envía tu Espíritu Santo para que me ayude a obedecerte y a hacer tu voluntad por el resto de mi vida. Que nunca más yo vuelva a creer en ninguna imagen hecha por hombre, en ninguna religión, Señor, que no sea tener una relación contigo, Padre. No quiero religión, quiero tener una relación contigo, que fuiste mi creador, Padre. Y mandaste a tu Hijo por el amor que me tenías, a morir en esa cruz del Calvario. Hoy, en este momento, cuando yo venga a Él, saber que tengo mis pecados perdonados. En el nombre de Jesús oro. Amén. Y muchos de ustedes bautícense, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Eso fue lo que les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Léalo en Hechos 2:28. Y si tú decidiste convertirte al cristianismo en el día de hoy, bienvenido a la familia de Dios. Ahora, como una forma de creer más cerca de Él, la Biblia nos dice que sigamos adelante con nuestro compromiso. Así que me siento muy contenta de haber podido venir y compartir con ustedes sobre lo que es la nueva era. Rompa
Si es que usted ha estado en cualquiera práctica de lo que se comprende que es ese nuevo movimiento, rompa con eso. Ya rompimos, pero no vuelva nunca más. Coja todos los libros, todo lo que tenga de lo que se refiere a la nueva era y bótelo en el nombre de Jesús. No tenga miedo, no tema, nada va a pasar. Usted está cubierto por la sangre de Cristo. Ya usted hizo la oración del arrepentimiento. Usted ha recibido a Jesús como Salvador. Ahora solo le queda por recibir el don del Espíritu Santo. Así que bautícese y siga para adelante, que nosotros somos los hijos de Dios. Aleluya y gloria a Dios. Y que Dios los bendiga a todos.